bienvenidos a este segmento de Descubra la Biblia, donde siempre nos solemos encontrar cada semana para estudiar de esas sagradas escrituras verdades candentes, como la que vamos a ver. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela primaria en Queens, Nueva York. Era una época en los años 60 y 70 a donde las luchas raciales eran impresionantes. Y los bullies existían en todos los tiempos, de todas las épocas desde el que comenzó el pecado han existido. Pero me acuerdo cómo venían, me robaban el dinero del almuerzo, cómo en el baño me empezaban a pegar. Fue tiempos terribles. Y es lo más odioso y lo más terrible es encontrarse con un bully, ¿no es cierto? Y da el caso que ahora se está proliferando y proyectando de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Antes los que calmaban eran los que estaban arriba. Pero ahora, arriba es increíble el ambiente bully, que es una palabra del inglés, pero estimados, todos ya sabemos el significado. Ahora, perfecto bully. Veamos, estimados, la Biblia habla de lo que es la definición de lo que sería este tipo de gente en el tiempo del fin. Y cómo Dios aborrece estas cosas. Lee conmigo, Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ay, estimados, no puede haber una explicación más perfecta de lo que está ocurriendo hoy en la política mundial, en los países, en la sociedad, en las comunidades, en las escuelas y hasta en los hogares. Porque cuando Cristo desaparece, el verdadero Cristo, desaparece de en medio de nosotros, estas características sobresalen. Y lo estamos viendo en forma continua. Ahora, estos versículos describen la esencia del corazón del acosador, ya que es orgulloso, miente y a veces llega a derramar sangre. Bueno, sin duda, maquina planes malvados y se apresura a cometer sus malas acciones. El acosador es orgulloso y cruel. Encuentra gran satisfacción en ridiculizar y lastimar a otras personas. Estimados, lo vimos con el rey Acab y Jezabel. Cómo lastimaba al profeta Elías, a los verdaderos hijos del Dios Altísimo. Lo que deseaban un viñedo de alguien, lo mataban. Vemos a través de la historia que el que tiene el poder y el dinero y la fama se transforma en un bully. Además, podemos ver Nabucodonosor. Cuando él no fue adorado, agarró a los 3 jóvenes judíos, los lanzó en un horno del fuego ardiente. Bullies por todas partes. Calígula, Nerón, mató su propia familia, a sus propios sobrinos y primos que se habían cristianizado. Vemos nosotros estos grandes bullies de la historia.
Pero vamos a tiempos más modernos y encontramos desde, yo diría, desde los tiempos de los vikingos o los grandes imperios como, los hunos o el gran Genghis Khan, arrasaban con pueblos enteros y mataban a todos excepto las mujeres, violaban, y entonces vemos que sentir bully es algo que Satanás ha puesto en el corazón a través de las edades y ha fertilizado la idea, tratando de que el mundo caiga, porque el perfecto bully es Satanás. Y cuando ves un acto de ese estilo, es que Satanás está detrás de esto. Y encuentra gran satisfacción en ridiculizar y lastimar a otras personas, los bullies. Estimados, lo estamos viendo a diestra y siniestra. Por eso continúa acosando a esa persona. Es una forma de ejercer poder para él o ella. Lo vemos en el caso de Epstein. Cómo él tenía un esquema, un sistema para abusar a esos menores. Y esos bullies no se dan cuenta de que están haciendo lo que el diablo quiere. Yo creo que sí se dan cuenta, ¿no es cierto? Dios aborrece lo que hace el acosador, porque en el español o el castellano es acosador. Entonces, una de las grandes potencias del mundo ha sido considerado durante mucho tiempo un líder mundial, pero su política exterior ha generado controversia porque parece ser el bully de las naciones. Y hay varios de estas potencias que están haciendo lo mismo. Muchos consideran sus intervenciones agresivas lo que ha contribuido a la percepción de que estos grandes poderes actúan como un matón en el escenario internacional. Cuando ese periodista ruso fue intoxicado por, estimados, por un material radioactivo, y no solamente uno, varios fueron, solamente porque estaban hablando la verdad, diciendo las cosas como son. Pero veamos, estimados, el Sanedrín fue un perfecto bully. Cuando Cristo les dijo las cosas como son, el sistema político y religioso, lo tuvieron que matar. Señores, en la Biblia vemos ejemplo tras ejemplo. Estados Unidos, Rusia, China, Norte Corea, Irán y otros países desempeñan un papel complejo en los asuntos mundiales, a menudo percibido como potencias prepotentes debido a sus intervenciones militares. Lo vemos por todas partes. Las políticas de las superpotencias también van al campo de las economías, que pueden generar dependencias para pagar tributos, lo que da lugar a acusaciones de diplomacia coercitiva. Los críticos argumentan que las acciones de estos grandes poderíos socavan la soberanía y fomentan el resentimiento entre otras naciones. Pero yo te tengo una noticia. Todo esto tenía que ocurrir. Si tú lees el capítulo 12, el capítulo 13 de Apocalipsis, el capítulo 17, 18, te das cuenta que en el tiempo del fin, la cosa del día va a ser el bullismo o, estimados, superpotencias arrasando con las masas. Y el Señor dijo, cuando veas estas cosas, levantaos vuestras cabezas, porque aquí que vengo pronto. A pesar de ello, muchos países consideran que el liderazgo de estas superpotencias son necesarios,
para mantener la estabilidad global. Pero te imaginas, son un líder o dos o tres o cuatro o cinco que deciden por el resto de la humanidad y no tienen a Dios en su noticia. Ahora, veamos algunos eventos claves. La guerra de Vietnam es un ejemplo de intervención. La invasión de Irak ejemplifica la acción unilateral de todos los aliados. El apoyo a los golpes de Estado en diferentes partes del mundo refleja el dominio de estas potencias, como allá en Ucrania. Señores, estamos viéndolo a diestra y siniestra. El Señor dijo: cuando veas estas cosas, ya, con un sentido de urgencia, prepárate tú, prepara tu familia y diles al mundo de que hay un Salvador y que aprovechen la gracia infinita de Cristo mientras hay tiempo. Ay, qué de las políticas comerciales. A menudo favorecen los intereses de estas superpotencias, ejerciendo presión sobre otras naciones. Las sanciones son una herramienta que se utiliza para manipular las economías globales. Ahora, veamos el lenguaje. Potencias del mundo que hablaron invadir a diferentes países. Y cuando yo veo este diagrama, países que se piensa invadir, como Canadá, Groenlandia, México, Cuba, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Nigeria, Siria, Irán, y ahí debiéramos haber puesto también Ucrania y otros lugares del mundo, vemos cómo en la mente de grandes poderíos está el deseo de más conquista. Aquí vemos diferentes maneras que se usaron con precisión, armamentos tecnológicos para alcanzar a Venezuela, Siria, Irak, Irán, Nigeria, Yemen y Somalia, a miles de millas o kilómetros de distancia, y se pudo pegar con exactitud dichos lugares. Entonces vemos nosotros claramente que los países bullies generalmente usan tres estrategias: influencia diplomática, coerción económica y amenazas militares para lograr sus objetivos. La opinión pública mundial suele mostrarse escéptica ante las acciones de política exterior de los grandes poderes de la tierra, considerándolas egoístas. Estimados, así ocurrió con el imperio egipcio, el imperio medo-persa, babilónico, el imperio greco, Grecia, por así decirlo. Señores, esto ha existido. Uno de los ejemplos mayores es Hitler, los nazis. Vean los paralelismos mundiales, cómo se vuelve a repetir el mismo error. Las encuestas indican un creciente descontento por el intervencionismo y la agresión que se perciben de parte de estos grandes poderes. Las recientes disputas comerciales ponen de manifiesto tácticas económicas agresivas y el aislamiento de ciertas naciones. Ahora, a medida que los Estados Unidos y otros países definen su papel en el mundo, vemos que el mundo se siente incierto, se siente que no sabe qué dirección física mirar. La dirección de las políticas de los grandes poderes o las superpotencias afectará significativamente la dinámica global. Y esto lo estamos viendo, configurando alianzas y rivalidades en los próximos años.
Ustedes vieron cómo se critican uno al otro, con un lenguaje tan vulgar, cómo se arruinan, cómo se insultan. El mundo, cómo se insulta como niños de la escuela primaria. Estimados, ahora veamos el lenguaje que se está utilizando. Un gran, poderoso líder, hablando de su poder, dijo: hace 2 semanas vieron armas de las que nadie había oído hablar. No pudieron dispararnos ni a un solo tiro. Se preguntaban qué había pasado. Todo estaba patas arriba. Se decían la gente: lo tenemos en la mira, apretamos el gatillo y no pasó nada. No se disparó ningún misil antiaéreo. Hubo uno que subió unos 9 metros y se estrelló justo al lado de quienes lo habían lanzado. Hablando de países como Groenlandia, se dijo: esta enorme isla desprotegida forma parte de otro continente en la frontera septentrional del hemisferio occidental. Es nuestro territorio. El famoso Davos, a donde tuvieron las conferencias, dijo lo siguiente: éramos una fuerza poderosa entonces, pero ahora somos una fuerza mucho más poderosa. Reconstruir las Fuerzas Armadas durante mi primer mandato y sigo haciéndolo hoy. Tenemos un presupuesto de 1.5 trillones de dólares y eliminamos la amenaza nuclear iraní de una manera que nadie puede creer. Nadie ha visto nada igual. Lo de Venezuela, la eliminación de Soleimani, la eliminación de al-Baghdadi, cuando intentó restablecer el ISIS. Hicimos mucho, hice muchas cosas importantes, todas ejecutadas a la perfección. Por supuesto, esto fue un famoso discurso en el lugar de Davos. Señores, vemos nosotros claramente cómo este gran líder mundial estaba aludiendo al gran poderío. Entonces, ¿puedes creerlo? El Washington Post reportó afirmaciones falsas. ¿Cuántas? 15.413 en 1.055 días. Aproximadamente 14.6 por día. A donde miremos alrededor del mundo, vemos que la mentira es la moda del día. Y lo dicen tantas veces, lo repiten tantas veces, que lo hacen en una verdad. Y la gente lo repite como si fuera un afirmativo, una verdad. ¿Puedes creerlo? Un dignatario repitió su habitual afirmación de que ciertos países extranjeros, sin especificar cuáles, vaciaron sus instituciones psiquiátricas y las lanzaron al país donde él rige como líder. Estimados, pero nunca se ha presentado ninguna prueba que respalde esta afirmación, y ni su equipo de campaña, ni el que está respaldando con estos mensajes han podido corroborarlo. Ahora, también en esa reunión que hubo en Europa de Davos, también se dijo lo siguiente: y la verdad es que ninguna nación ni grupo de naciones está en condiciones de garantizar la seguridad de Groenlandia salvo Estados Unidos. Somos una gran potencia, mucho más grande de lo que la gente imagina. Creo que lo comprobaron hace 2 semanas en Venezuela. Ya lo vimos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca cayó ante Alemania tras solo 6 horas de combate y fue totalmente incapaz de defenderse a sí misma ni a Groenlandia. Después de la guerra le devolvimos Groenlandia a Dinamarca. ¿Qué tan tontos fuimos al hacer eso? Estimados, ¿te das cuenta
El idioma, el lenguaje, es el mismito que usaron los grandes líderes del Antiguo Testamento, grandes líderes que no estaban de acuerdo con las enseñanzas o la creencia en Jehová. Vemos nosotros como el insulto, la soberbia. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor dijo, es esta la gran Babilonia que yo construí? ¿Y qué vino después de haber dicho eso? Tú bien lo sabes. La enfermedad que duró tantos años en el rey Nabucodonosor. Señores, los que atacan al Dios Altísimo tendrán que dar cuenta. Cuando el primer cosmonauta ruso llegó al espacio y dijo, ¿dónde está Dios? Yo no lo veo. Y se rió. Señores, lo mismo dijeron, los déspotas que construyeron la Torre de Babel para desafiar aún al Dios Altísimo. Oh, señores, este ambiente, esto que está ocurriendo son señales del fin. Cristo viene pronto. El acoso o bullying causa graves traumas físicos, psicológicos y emocionales a las víctimas. Como padres debemos defender a nuestros hijos y hacer todo lo posible para evitar que otros los conviertan en víctimas. Ahora, amigo, veamos lo siguiente. Los siguientes puntos son importantes. El corazón de un bully. Los bullies son muy orgullosos. Buscan el poder, quieren dominar, traman planes malvados, actúan con ira, disfrutan infligiendo dolor a otros, aman el odio y la injusticia, dependen de otros para que los apoyen. Dime ahora si esto no es una de las señales del fin y no está ocurriendo al pie de la letra. Este es el mapa, la estrategia satánica de lo que está ocurriendo hoy en día. Pero ahora el corazón del cristiano. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer para marcar la diferencia, para mostrar con nuestro testimonio cuán diferente es el Hijo de Dios y los hijos de Dios. Son humildes, buscan servir a Dios, quieren obedecer a Dios, planean actos de bondad, actúan con amor, aman la justicia, no necesitan a nadie más que a Dios. Su motivación es animar y edificar a los demás. ¿Estás viendo eso en este mundo? Muy poco. Solo los hijos de Dios actuarán de esa manera. Y ese es el patrón que tú debes llevar a cabo. Los acosadores siempre intentan que otras personas se unan a ellos para herir y ridiculizar a alguien que tiene un espíritu amable, dulce y cariñoso. Lo principal es que en el fondo los acosadores solo se centran en su propio orgullo. Son personas inestables, tienen mucho ego y maldad a costa de los demás. Esta es precisamente la forma en que actúa el diablo, quien influye e incluso posee a las personas que acosan a otros. Él solo se concentra en sus propios planes malvados, ridiculizando y destruyendo a cualquiera que se cruce en su camino. Por ejemplo, David en la Biblia fue víctima de acoso. Y oró, enséñame tu camino, oh Señor, y guíame por sendas de justicia, porque mis enemigos me acechan. Líbrame y no permitas que caiga en sus manos, porque me acusan de cosas que nunca he hecho. Con cada aliento me amenazan con violencia. La Biblia también nos dice que el hipócrita destruye a su prójimo con sus palabras. Proverbios 11:9. Ahora, pasemos a ver una cita del Espíritu de profecía. No olvidéis que todos serán juzgados conforme a sus obras. Mi hermano vacilante,
discutidor y acusador, cuando el registro de tu vida sea abierto ante ti en el gran día de rendimiento de cuentas, ¿cómo podrá subsistir? Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y con todo decís, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos sus normas y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Malaquías 3, 13 al 14. Este ha sido el lenguaje de su corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Seremos justificados o condenados por nuestras palabras. La acusación de los hermanos es precisamente la obra en que se ha ocupado Satanás desde su caída. Usted ha desalentado a la iglesia, que en el mejor caso tenía apenas un poco de ánimo. Ha presentado la verdad desde casi todo punto de vista negativo. Esta es la obra que hace Satanás. Usted no tiene ninguna razón para enorgullecerse de sus palabras, porque solo darán lugar a la confusión de rostro, la vergüenza y la desesperación en el día cuando a cada persona se le pagará conforme a las obras hechas en la carne. ¿Te das cuenta? Esto pasó en el día que la sierva del Señor estaba viva todavía. Y ella mandó esa carta y parece una descripción de estos tiempos y de los bullies del tiempo del fin. Hay poder en Cristo. Tú y tu familia pueden abrazar al tierno y amante Salvador y no coparticipar de estas agendas que destruyen al perniquebrado, al que tiene dolor. ¿Qué te parece? Oremos. Padre que moras en los cielos, danos una bendición, entra en nuestro corazón y haz un cambio completo en nosotros. Y esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la voz de la esperanza, te deseamos a ti que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza